Dicen que algunos secretos no se pierden, solo esperan el momento correcto para ser encontrados. Durante siglos, los estudiosos de Qumrán creyeron que todos los pergaminos habían sido recuperados, pero estaban equivocados. Hace pocos años, en una cueva secundaria cerca del Mar Muerto, se halló un fragmento que no figuraba en ningún registro oficial. No estaba escrito en tinta común, sino en un pigmento elaborado con resina de tamarisco y polvo volcánico, el mismo que los esenios utilizaban para ocultar sus textos más sagrados. Al descifrarlo, un nombre sobresalió entre todos: el último esenio. No era un título honorífico ni una figura simbólica. Era la firma de un hombre real, un anciano que habría sido el último guardián vivo de una enseñanza reservada solo para quienes estaban destinados a transformarse profundamente. En ese fragmento se describía una verdad que jamás fue enseñada en público. Como Jesús, antes de hablar, sanar o enseñar, tuvo que aprender el poder del silencio. No se trataba de un silencio externo, era un silencio interior tan profundo que podía calmar el miedo, disolver la duda y abrir un espacio donde la conciencia se vuelve transparente. El último esenio afirmaba que ese fue el entrenamiento secreto que preparó a Jesús para todo lo que vendría después. Pero el manuscrito no solo narraba la historia, también revelaba cómo cualquiera puede despertar esa misma fuerza interior sin importar su edad, su origen o sus heridas. Decía: los hombres buscan respuestas en palabras que no entienden, pero la respuesta que cambia la vida solo nace cuando el alma aprende a escuchar. Este audiolibro es una reconstrucción fiel y respetuosa de ese fragmento oculto. La crónica del anciano esenio que enseñó a Jesús la disciplina más poderosa que existe, y que según él sigue siendo el camino más directo para sanar la mente, purificar el corazón y despertar la sabiduría interior. Aquí comienza su testimonio, un viaje que no solo explica la historia, sino que te invita a entrar en tu propio desierto, a descubrir tu propio silencio y a encontrar la voz que siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 1. Yo fui testigo de su llegada. Nunca pensé que escribiría estas palabras. Durante décadas guardé silencio porque así nos lo enseñaron. Los secretos se protegen con silencio, no con tinta. Pero hubo un día en el desierto, un amanecer que cambió mi destino y me obligó a dejar testimonio de todo lo que vi. El sol apenas asomaba detrás de Qumrán cuando noté una figura avanzando por el sendero. Caminaba con una mezcla de cansancio y determinación, como si cada paso fuera el resultado de una búsqueda interior más que de un simple viaje. Su ropa estaba cubierta de polvo y sus ojos reflejaban una inquietud profunda, la clase de inquietud que nace cuando el alma ha sido llevada al límite. A pesar del cansancio evidente, había en él un brillo que sugería que su llegada no era fruto del azar, sino de una fuerza que lo había guiado desde muy lejos, quizá desde dentro de sí mismo. Yo estaba sentado junto al pozo de la comunidad, contemplando cómo el viento trazaba líneas breves sobre la arena. Había visto a muchos viajeros llegar con la mirada perdida o con el deseo de encontrar alivio, pero ninguno con la intensidad silenciosa que traía ese joven. Entonces sentí una intuición clara, un impulso que no provenía de mis pensamientos. Él venía a aprender el silencio. Cuando llegó, inclinó la cabeza con respeto y preguntó si ese era el lugar donde se aprende a escuchar a Dios. Su voz revelaba cansancio, pero también una sinceridad rara, como si llevara años esperando pronunciar esas palabras. Observé su respiración inestable y el leve temblor en sus manos, pero en sus ojos había una claridad imposible de fingir. Era una claridad que aparece cuando un hombre ha buscado en todas partes y finalmente acepta que la única verdad que importa está dentro de sí. Le señalé las cuevas ocultas y le dije que allí no enseñábamos a escuchar a Dios,
sino a callar lo que impide escucharlo. No se sorprendió. En su mirada vi reconocimiento, como si lo que acababa de escuchar fuera exactamente lo que había estado buscando desde hacía mucho tiempo. Lo guié entre los pasillos de piedra hasta la terraza donde iniciamos siempre, frente al horizonte infinito, donde el silencio del desierto se extiende como un mar inmóvil. Allí el tiempo parece detenerse y uno se ve obligado a enfrentar lo que lleva dentro. Le pedí que cerrara los ojos y respirara. Nada más. Ese sencillo acto suele ser el más difícil para quienes llegan con el corazón inquieto. Al principio luchó con sus pensamientos, con la impaciencia y con el cansancio acumulado, pero permaneció, y ese acto, tan simple en apariencia, fue su verdadero inicio. En ese instante comenzó a desprenderse del ruido que lo había acompañado durante años. Ese día no hubo señales sobrenaturales ni revelaciones extraordinarias. Solo él, sentado frente al desierto, enfrentándose a sí mismo. Y mientras lo observaba desde unos pasos detrás, comprendí que ese instante sería el comienzo de un camino destinado a transformar no solo su vida, sino la de muchos más. Porque antes de que su palabra alcanzara corazones y antes de que su presencia despertara a otros, tuvo que aprender a escuchar el silencio que da origen a toda verdad. Ese primer silencio, frágil pero real, fue la raíz de todo lo que un día llegaría a ser. Aún hoy, cuando recuerdo ese momento, puedo sentir el peso de aquel silencio inicial, un silencio que no era vacío sino puerta, una invitación a mirar hacia adentro. Ese joven no sabía todavía lo que encontraría en su camino, pero ya estaba dando el paso más importante: detenerse. En el desierto, detenerse es escuchar, y escuchar es comenzar a transformarse. Su llegada marcó el inicio de algo que ninguno de los dos comprendía del todo, pero cuya profundidad se revelaría con el tiempo, guiada siempre por la voz callada del desierto. Y mientras el sol ascendía lentamente, supe que aquel encuentro no sería uno más en mi memoria. Algo en él resonaba con una fuerza antigua, como si el silencio mismo lo hubiera traído. Capítulo 2. La primera prueba. Esa noche no pude dormir. Había visto a muchos buscadores llegar al desierto, hombres que querían poder, respuestas rápidas, refugio o bendiciones. Pero aquel joven no venía por nada de eso. Venía por algo mucho más difícil de obtener. La verdad que nace cuando uno deja de huir de sí mismo. Al amanecer, lo encontré sentado exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado. El viento nocturno había dejado arena sobre su manto, pero su postura seguía firme, como si hubiese pasado la noche luchando contra un enemigo invisible. «Hoy enfrentarás tu primera prueba», le dije. Abrió los ojos lentamente. Había cansancio, pero también una claridad nueva. Caminamos hacia un pequeño valle de piedra. Ese lugar no tenía paredes ni techo, pero encerraba a los hombres con más fuerza que cualquier habitación. Le indiqué que se sentara sobre una roca plana. «Escucharás el ruido que llevas dentro», le expliqué. «No escaparás de tus pensamientos, los verás, los reconocerás y dejarás que pasen». Él cerró los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que su respiración se agitara. Conocía bien ese momento. La mente comienza a gritar, a inventar urgencias, a pedir alivio, pero él no se movió. Las horas en el desierto no se sienten como horas. A veces parecen minutos, a veces eternidades. El calor comenzó a apretarlo y la mente, al verse acorralada, arrojó contra él sus dudas más fuertes. Aún así, permaneció. Y en un momento, su cuerpo dejó de tensarse. Un suspiro profundo salió de su pecho. «¿Qué escuchaste?», pregunté. Él abrió los ojos. «Todo», respondió. «El miedo, la prisa, el cansancio
y cuando dejé de luchar, apareció algo más profundo, un silencio que no conocía. Mientras regresábamos, comprendí que ese silencio era real. No era imaginación ni un pensamiento bonito, era el comienzo de su transformación. Él ya no era el mismo hombre que llegó al amanecer. Permanecí unos pasos detrás, observando cómo caminaba con un peso distinto, no en los hombros, sino en el alma. Ese silencio recién descubierto no era aún estable, pero sí verdadero. En nuestros caminos, ese instante marca la frontera entre el buscador y el discípulo. Muchos huyen antes de llegar ahí. Él no. Aceptó mirar lo que llevaba dentro, y ese acto, aunque parezca pequeño, cambia el destino de un hombre. El desierto no premia la fuerza, premia la honestidad interior. Y esa mañana, él había dado su primer paso real sin pronunciar una sola palabra. Ese silencio lo acompañaría mucho más lejos de lo que él podía imaginar. Mientras avanzábamos hacia el recinto, el sol ascendía con su luz implacable, revelando cada detalle del paisaje. El desierto parecía observarlo, como evaluando si era digno de continuar. Y él, sin saberlo, ya había respondido. No buscó mis palabras ni mi aprobación, solo caminaba, respirando con una calma renovada. Ese es el primer signo de un hombre que ha visto su interior sin huir, la quietud que permanece aun cuando el mundo sigue siendo áspero. Yo sabía que lo que había logrado en esa roca era más grande que cualquier ayuno, más valioso que cualquier enseñanza escrita. Había descubierto que su mente podía gritar, pero que él no era esa voz. Y cuando un hombre descubre eso, algo dentro de él empieza a despertar, lento pero inevitable. Aquel día comprendí que su búsqueda apenas comenzaba y que cada prueba revelaría capas más profundas de su espíritu. Pero también supe que no volvería a ser el mismo, porque quien ha tocado ese silencio, aunque sea un instante, nunca regresa completamente al ruido del que vino, y el desierto que reconoce a quienes despiertan parecía abrirle un nuevo paso bajo la luz creciente. Era apenas el primer umbral, pero su firmeza me confirmó que estaba preparado para avanzar. Lo miré caminar y pensé que muy pocos soportan enfrentarse a sí mismos sin retroceder. Él lo había hecho, y ese pequeño acto silencioso sería la base de todo lo que vendría después, una raíz invisible que sostendría cada paso futuro. Y esperé. Capítulo 3. La noche del espejo interior. Habíamos avanzado, pero yo sabía que eso era solo el comienzo. El silencio que había encontrado durante la mañana era real, pero aún era frágil, como una llama que puede apagarse con un soplo de viento. Para fortalecerlo debía enfrentarse a algo que ninguno de los hombres que llegó a Qumran pudo evitar: la noche del espejo interior. Esa prueba revela al hombre quién es realmente, sin ilusiones ni defensas. Al caer el sol lo llamé y le dije que esa noche no tendría fuego, ni agua, ni compañía. Solo tendría su alma y lo que ella había guardado en silencio. No mostró temor. Su serenidad no era arrogancia, sino aceptación. Lo conduje a una hendidura en la roca, un espacio estrecho donde muchos antes que él habían temblado, llorado y renacido. Cuando entró, la oscuridad lo envolvió por completo. Esa cueva no perdona distracciones. Allí todo lo que uno ha ocultado se presenta sin permiso. Me quedé afuera, escuchando su respiración. La primera hora siempre es la misma. La mente busca escapar, inventa molestias, exige movimiento. Pero él permaneció inmóvil. La quietud del desierto parecía apoyarlo, como si el lugar mismo reconociera su entrega. A medida que avanzaba la noche, el silencio se volvía más denso, el frío aumentaba y la oscuridad parecía respirar. Desde mi lugar podía sentir los movimientos de su espíritu, no físicos, sino internos.
Era una de esas noches donde uno enfrenta dudas, recuerdos, miedos y hasta aquello que nunca quiso nombrar. Pero él seguía allí, respirando hondo, enfrentando cada sombra que surgía en su interior. Cerca de la medianoche ocurrió lo inevitable. Lo escuché soltar un suspiro largo, profundo, distinto de los anteriores. No era cansancio, era revelación. Muchos gritan en ese momento, otros tiemblan, pero él guardó silencio. Un silencio tan profundo que incluso el desierto pareció detenerse para escucharlo. Cuando abrí la entrada al amanecer, lo encontré sentado como lo había dejado, pero ya no era el mismo. Sus ojos no mostraban miedo ni confusión, sino una claridad tranquila. No pregunté qué había visto. Esa noche pertenece a cada hombre, pero supe que había atravesado el umbral más difícil, aceptar su sombra sin huir. Caminamos de regreso en silencio. Su paso era más firme, más ligero, como si algo dentro de él se hubiera ordenado al fin. El desierto no otorga regalos, revela verdades, y la verdad que él encontró esa noche sería la base de todo lo que vendría después. Mientras avanzábamos por la arena fría, vi cómo el amanecer iluminaba su rostro con un brillo nuevo, como si la luz reconociera el trabajo interior que había realizado. Hay silencios que pesan y silencios que liberan. El suyo era de los segundos. Esa madrugada comprendí que su espíritu había sido reorganizado desde adentro. Ya no caminaba reaccionando al mundo, sino escuchándolo. El desierto suele probar a los hombres con calor, con viento o con distancia, pero su prueba fue la del interior, y al superarla, el lugar mismo pareció abrirle un camino más claro. Lo observé desde atrás y noté que su respiración estaba más profunda, como si cada inhalación trajera comprensión y cada exhalación dejara atrás un fragmento del hombre que había sido. Esa noche no solo enfrentó su sombra, sino que descubrió que no era enemigo suyo. Esa comprensión cambia destinos. Un hombre que deja de temerse a sí mismo, deja de temer al mundo, y mientras los primeros rayos del sol tocaban la piedra, supe que ese silencio recién conquistado sería la raíz de una fuerza futura, una que aún no comprendía, pero que ya habitaba en él. Desde ese instante entendí que cada paso que diera a partir de ahora estaría guiado por una claridad nueva, aquella que solo nace cuando un hombre se mira de frente y no retrocede. Su silencio ya no era vacío, era estructura, era fundamento. Y mientras lo veía caminar de regreso al recinto, supe que la noche del espejo había cumplido su propósito. Revelarle la verdad de sí mismo para que pudiera seguir avanzando sin miedo. Capítulo 4. El nacimiento de la voz interior. Después de la noche del espejo interior, su presencia cambió. No necesitaba preguntar qué había visto ni qué temores había enfrentado. La transformación verdadera no se explica, se percibe. Lo observé durante la mañana siguiente. Sus movimientos eran más pausados, no por cansancio, sino por claridad. Era como si cada gesto naciera de un punto más profundo dentro de él. Esa mañana lo llevé a la terraza alta, donde el desierto se abre como un mar inmóvil. El viento soplaba suave, pero había algo nuevo en el aire, un silencio distinto al de los días anteriores. Se sentó sin que yo tuviera que indicárselo. Cruzó las piernas, apoyó las manos y cerró los ojos. No buscaba silencio, se había convertido en él. Su respiración era profunda y pareja. Ya no había tensión en su rostro. El ruido habitual que habita en los hombres se había desvanecido. Era como si por fin hubiese encontrado un lugar interior donde todo encajaba. ¿Qué escuchas ahora?, pregunté. Sin abrir los ojos respondió: no escucho mi mente, no escucho el miedo, solo escucho algo que siempre estuvo ahí, pero nunca había podido oírlo. Una voz sin palabras, una guía. Asentí, esa era la señal. La voz interior
no llega en gritos ni visiones, sino en claridad. Es la conciencia despierta, la que siempre permanece cuando el ruido se disipa. Esa voz es tuya, le dije, la verdadera, la que existe más allá del pensamiento. Muchos pasan su vida sin escucharla jamás. Él permaneció inmóvil, dejando que esa comprensión se hundiera más hondo. El viento cambió de dirección y el desierto pareció inclinarse hacia él, como reconociendo su despertar. Nunca había visto algo igual, una quietud tan profunda que casi se podía sentir en la piel. «¿Qué te dice esa voz?», pregunté. Respiró hondo antes de responder. «Que no estoy solo, que siempre he sido guiado, pero no sabía cómo escuchar, y ahora que la escucho, sé cuál es mi camino». Esa frase fue como una luz. No era arrogancia, era reconocimiento. Era un hombre que por fin escuchaba el centro de su propio ser. Ese día supe que su entrenamiento había entrado en su etapa más importante. Ya no se trataba de enfrentar sombras ni resistir la mente. Ahora debía aprender a vivir guiado por esa voz en cada pensamiento y en cada decisión. Porque cuando un hombre escucha su voz interior, el mundo entero comienza a cambiar a su alrededor. Permanecí a su lado sin hablar, dejando que el silencio hiciera su trabajo. La verdadera enseñanza no nace de las palabras del maestro, sino del espacio interior que el discípulo aprende a habitar. Y él ya estaba allí, firme como una montaña, quieto como el horizonte. El desierto parecía escucharlo también, como si reconociera que en ese instante la vida había encontrado un receptor capaz de percibir su lenguaje sutil. La luz del amanecer descendía sobre él con suavidad, como si todo el entorno fuera testigo del nacimiento de algo nuevo. Comprendí que la voz que había escuchado no era un pensamiento ni un deseo, era una certeza profunda, tan antigua como el alma misma. Muchos buscan señales externas, pero la verdadera señal nace dentro. Y cuando aparece, no necesita explicación. Él abrió los ojos lentamente y vi en su mirada una serenidad que antes no existía, una estabilidad que no podía provenir de la fuerza humana, sino de un alineamiento interior formado con paciencia. Caminamos por la terraza sin prisa. Sus pasos eran más ligeros, como si el peso invisible que llevaba desde su llegada se hubiera disuelto. La voz interior no elimina los desafíos, pero transforma la forma de enfrentarlos. Lo miré de reojo y comprendí que su espíritu ya no se movía por impulsos, sino por dirección. La voz que había despertado en él sería su brújula silenciosa. Desde ese momento supe que la vida misma comenzaría a hablarle de formas nuevas. Todo en él anunciaba que había despertado algo definitivo. Capítulo 5. La enseñanza que cambia el destino. Cuando un hombre despierta su voz interior, su destino comienza a moverse de una manera diferente. No porque el mundo cambie, sino porque él deja de caminar como un ciego guiado por impulsos, miedos o deseos ajenos. Esa era la etapa en la que él había entrado. Quise ponerlo a prueba, no para medirlo, sino para que él mismo reconociera la magnitud de lo que había descubierto. Lo llevé a un pequeño santuario natural en medio del valle, donde los esenios guardábamos nuestras enseñanzas más antiguas. Era una formación de piedras que el desierto había tallado durante siglos. Allí, el silencio no necesitaba ser buscado. Vivía en el aire. Se sentó frente a mí con serenidad. «Escucha», le dije, «todo en la existencia tiene un ritmo, un orden. La vida no se impone, se revela. La mayoría cree que el destino se construye con fuerza, pero el verdadero destino se construye con escucha». Él respiró hondo, dejando entrar mis palabras como quien abre una puerta interior. «¿Qué debo escuchar ahora?», preguntó. «La vida misma», respondí. «Lo que el mundo te dice cuando nadie habla,
lo que tu espíritu te muestra cuando no piensas. Si aprendes a hacerlo, nunca volverás a perderte. Entonces revelé una enseñanza que transforma el destino de cualquier buscador. El silencio no es ausencia, es presencia, no es vacío, es espacio donde la verdad se manifiesta. La verdadera oración no es hablar, sino escuchar. Él inclinó la cabeza con humildad, aceptando la semilla que acababa de ser plantada. Antes de irnos, le pedí que permaneciera un momento solo, no para pensar, sino para permitir que la vida le hablara directamente. Cuando regresó, llevaba una certeza nueva en la mirada, la certeza de quien ha comenzado a caminar guiado por algo más profundo que sus propios pensamientos. Caminamos de regreso por el sendero estrecho y noté que su paso había cambiado una vez más. Ya no avanzaba como quien busca, sino como quien encuentra señales en cada cosa. Ese es el signo más claro de un hombre alineado con su espíritu. Nada es casual, nada es ruido, nada es inútil. Todo le habla. El crujido de la arena, la forma de una sombra, la dirección del viento. Cada detalle se vuelve una enseñanza. Él no lo sabía aún, pero esa sensibilidad sería uno de sus mayores dones. Esa tarde lo observé mientras caminaba solo cerca de las dunas. No buscaba nada, simplemente estaba presente. La presencia es una de las formas más elevadas de oración. El desierto parecía reconocerlo, como si la naturaleza misma supiera que ese hombre estaba listo para recibir una verdad mayor. Él levantó la vista como si escuchara algo que yo no podía oír. Me acerqué lentamente sin interrumpirlo. ¿Qué ves?, pregunté. Él respondió sin apartar la mirada del horizonte. Veo que el camino no está fuera, sino dentro, y que cada paso que doy afuera es solo un reflejo de lo que ya di dentro. Ese reconocimiento me confirmó que estaba listo para la siguiente etapa. El desierto no le había dado claridad. Había revelado la claridad que ya existía en él. Esa es la verdadera enseñanza, no agregar nada al hombre, sino quitar lo que no le permite ver su esencia. Mientras el sol descendía, sentí que su destino comenzaba a delinearse con una nitidez que pocas veces había presenciado. Él no sería un maestro por sus palabras, sino por su presencia. Y la presencia de un hombre que escucha transforma a todos los que se encuentran con él. Aquella noche, mientras las estrellas encendían el cielo, me senté a observarlo desde la distancia. Permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto que solo él podía ver. No era un joven tratando de comprender el mundo. Era un espíritu que empezaba a recordar su origen, y supe, con una certeza profunda, que la enseñanza que había recibido ese día no se perdería. Había echado raíces. La voz interior que había despertado en él ya no se apagaría. Él caminaría desde ese día guiado por esa luz silenciosa que había encontrado. Y nada volvería a ser igual para él, ni para aquellos que un día escucharían su palabra. Capítulo 6. El día en que tocó la quietud profunda. La mañana siguiente lo llamé antes de que el sol tocara la piedra. Sabía que había llegado el momento de llevarlo a un lugar donde pocos habían estado preparados para entrar. No era una cueva, ni un santuario, ni un punto oculto del valle. Era un estado, un espacio interior que solo se alcanza cuando el silencio deja de ser práctica y se convierte en naturaleza. Caminamos juntos en dirección al acantilado, donde el horizonte parece no terminar nunca. Él no hacía preguntas. Su silencio ya no era disciplina, era presencia. Le indiqué que se sentara al borde, donde el viento sopla con más fuerza y la vida parece sostenerse con un hilo invisible. Hoy no escucharás tu mente ni tu espíritu, le dije. Hoy escucharás la quietud misma. Él cerró los ojos sin dudar.
Durante los primeros minutos respiró con serenidad, pero luego ocurrió algo distinto. Su cuerpo comenzó a volverse ligero, como si cada exhalación soltara un peso antiguo. Esa es la señal de que la quietud empieza a descender. La quietud profunda no es ausencia de sonido, sino ausencia de conflicto. Es cuando el hombre deja de resistirse a la vida y la vida deja de empujarlo. Lo vi hundirse en ese estado lentamente, como si se disolviera en el horizonte. Incluso el viento cambió su ritmo. Todo el entorno pareció reconocer que él había entrado en un nivel distinto del ser. Pasó mucho tiempo sin que moviera un músculo. Yo me acerqué solo para observarlo mejor. Sus ojos estaban cerrados, pero parecía ver algo que yo no podía percibir. Cuando abrió los ojos, su mirada era completamente nueva. No más lucha, no más tensión, no más búsqueda desesperada. Una claridad suave que solo aparece cuando el hombre toca la raíz de su propio centro. «Lo sentí», susurró. No era silencio, era algo más hondo, algo que no puede romperse. Asentí en silencio. Ese era el umbral al que muy pocos llegaban. La quietud profunda es el lugar donde nace la verdadera fuerza, y él lo había alcanzado sin esfuerzo aparente. Lo ayudé a levantarse y descendimos del acantilado lentamente. Algo en él había cambiado para siempre. Su caminar tenía otra cadencia, más alineada, más consciente. Sabía que a partir de ese día, ninguna tormenta interna podría arrastrarlo. Había tocado la quietud que sostiene a todos los seres, la misma quietud de la que nacen la compasión, la verdad y la palabra que cura. Y esa experiencia se convertiría en su guía en los días que venían. Mientras descendíamos, noté cómo cada paso parecía asentarse en la tierra con un propósito distinto. No caminaba por moverse. Caminaba por habitar el mundo de una forma nueva. Esa quietud que había tocado no era pasajera, se había integrado a su respiración, a la forma en que observaba cada detalle. El desierto lo reconocía y él reconocía al desierto. La separación entre ambos comenzaba a desvanecerse. Cuando llegamos al sendero bajo, se detuvo unos segundos sin que yo dijera palabra. Miró el horizonte como quien mira hacia dentro de sí mismo. «Ahora entiendo», murmuró, «por qué tantas veces no podía avanzar. Era yo mismo quien creaba el ruido, y era ese ruido el que me alejaba de lo real». Seguimos caminando, y el aire alrededor parecía más liviano. La quietud profunda reorganiza la percepción, hace que el hombre vea con claridad lo que antes daba por sentado. Él miraba las piedras, el viento, la luz, como si cada una llevara un mensaje. No era magia, era conciencia, y en ese estado el mundo entero se convierte en maestro. Antes de regresar al recinto, le pedí que permaneciera un momento más bajo el sol. Cerró los ojos y respiró. Su silencio ya no era refugio ni técnica, era un puente, un punto de conexión con algo más grande que él. Y mientras lo observaba, supe que ese día había dado un paso que definiría todo lo que vendría. La quietud profunda había despertado y ya no lo abandonaría. Capítulo 7. Cuando el silencio se convierte en poder. Después de la disciplina secreta del desierto, algo en él ya no pertenecía a la vida común de los hombres. Su silencio había dejado de ser un esfuerzo para convertirse en un estado. Lo noté al amanecer cuando lo encontré sentado en la terraza alta. No estaba meditando ni buscando nada, simplemente estaba allí, presente, y a su alrededor todo parecía adquirir un ritmo diferente, como si el mundo respondiera a la quietud que emanaba de su interior. Me acerqué sin hacer ruido. Él abrió los ojos lentamente y su mirada tenía una claridad que no había visto antes. La mente ya no lo gobernaba. El ruido interno que atormenta a los hombres parecía haberse rendido. «Hoy aprenderás lo que el silencio puede hacer», le dije. No como poder sobre otros, sino como influencia natural que nace de la armonía interior.
Lo llevé a un pequeño huerto donde una planta joven luchaba por mantenerse erguida. «Observa», le indiqué. Él se quedó en silencio frente a la planta. Su respiración se hizo tan suave que casi parecía desaparecer. Entonces ocurrió algo sutil. La brisa cambió y el tallo débil se levantó apenas. No era magia, era resonancia. Era la respuesta de la vida a un hombre cuya presencia estaba en perfecta quietud. «No la muevo yo», susurró. «Solo la escucho». Asentí. La verdadera fuerza nunca empuja, acompaña. La naturaleza reconoce cuando el alma está alineada. Y él había llegado a ese punto. Regresamos en silencio. Cada paso suyo tenía un peso distinto, una estabilidad que no se puede fingir. La prueba no era la planta, la prueba era él mismo. La profundidad de su silencio había comenzado a irradiarse, a influir sin intención. Ese es el verdadero poder, el que no se busca, el que no se presume, el que simplemente es. Lo observé mientras caminaba y comprendí que estaba entrando en un nivel donde el silencio ya no era práctica, sino esencia. Cuando un hombre alcanza ese estado, algo en el entorno cambia. Los sonidos dejan de ser ruido y se convierten en señales. El viento se vuelve un mensajero, la luz se vuelve más nítida y cada movimiento nace desde un centro estable. Él caminaba así, como si todo a su alrededor fuera un eco de su propio interior. Me di cuenta de que ya no reaccionaba al mundo, el mundo respondía a él. Lo guié por un sendero estrecho, donde la arena formaba remolinos suaves. Allí se detenían muchos discípulos confundidos por la soledad, pero él no mostró duda. La presencia que había cultivado lo sostenía como una raíz invisible. Mientras avanzábamos, supe que había que mostrarle la tercera enseñanza, la influencia silenciosa. «Si tu corazón está en calma», le dije, «todo lo que toques se ordenará, y si tu corazón está en caos, todo se confundirá». Él asintió sin palabras, comprendiendo más allá del intelecto. Esa comprensión no se enseña con frases, se revela con experiencia. Al llegar a la roca donde los antiguos maestros meditaban, él se detuvo y cerró los ojos por sí mismo. No esperaba indicaciones, sabía qué hacer. La quietud brotó de él como un aliento profundo, y entonces lo vi claramente. Su presencia modificó el ambiente. Los sonidos se atenuaron, el viento se calmó, incluso las sombras parecían moverse con más lentitud. El silencio ya no estaba dentro de él estaba dentro del silencio. Supe que debía dejarlo allí unos momentos más. Cuando abrió los ojos, esa claridad permanecía. No era un instante pasajero, era un estado permanente. «Has llegado al punto donde la presencia es acción», le dije. «Desde ahora, cada palabra tuya tendrá peso, porque nacerá del centro». Él guardó silencio, y ese silencio decía más que cualquier respuesta. Emprendimos el camino de regreso. Ese día entendí que su viaje interior había dado fruto. El silencio se había vuelto poder, no para dominar, sino para armonizar. Y su sola presencia comenzaría a sanar sin necesidad de palabras. Capítulo 8. La sabiduría que nace sin palabras. Después de aquel día en el huerto, comprendí que su proceso estaba entrando en una fase que muy pocos alcanzan. Primero había aprendido a callar el ruido, luego había enfrentado su sombra, después había escuchado su voz interior. Y ahora estaba despertando una forma de entendimiento que no provenía del pensamiento, sino de una lucidez silenciosa que surgía desde lo más profundo del alma. Al amanecer, lo llevé al paso estrecho entre las colinas, donde la luz dorada del desierto atraviesa la roca como un hilo vivo. Nos sentamos sin hablar. Yo quería ver cómo respondía al mundo cuando no le ofrecía una instrucción. Pasaron unos minutos y noté algo extraordinario. Él ya no observaba el desierto, lo comprendía.
No lo analizaba ni buscaba símbolos. Estaba tan presente que la realidad misma parecía revelarse sin esfuerzo. «Dime, ¿qué ves?», pregunté. «Veo que todo se mueve en un orden», respondió. «Incluso lo que aparenta caos. Todo tiene una dirección que no se ve, pero se siente». Esa comprensión no estaba en ningún rollo esenio, no provenía de estudio, sino de silencio. Le pregunté, «¿Y tú, en qué lugar de ese orden estás?». Cerró los ojos un instante. «No estoy fuera de él», dijo al fin. «Nunca lo estuve, solo lo había olvidado». Su respuesta era la señal de que algo en él había despertado. Decidí ponerlo a prueba. Caminamos hasta un punto donde dos senderos idénticos se abrían entre la tierra. Uno llevaba al barranco, el otro al antiguo pozo de los maestros. Sin dudar, eligió el correcto. «¿Cómo supiste?», pregunté. «No lo supe», respondió. «Solo sentí cuál no debía tomar». La sabiduría interior no siempre indica el camino correcto. A veces solo disipa el incorrecto. Regresamos en silencio. Supe que esa sabiduría que nace sin palabras lo acompañaría desde ese día, guiando sus pasos más allá de la mente y más allá del miedo. Mientras caminábamos, el aire parecía más liviano alrededor suyo, como si la propia atmósfera reconociera su nueva claridad. La sabiduría silenciosa no necesita proclamarse, simplemente transforma la manera en que un hombre existe en el mundo. Él avanzaba con una atención que pocas veces había visto, una presencia que no se aferra ni rechaza, que solo observa y comprende. Cada sombra, cada sonido distante, cada movimiento del viento parecía integrarse a su conciencia sin esfuerzo. Al llegar a una roca alta, tomé distancia. Él miraba el horizonte como quien escucha un lenguaje antiguo. No buscaba conclusiones. Su comprensión nacía de la quietud interior. En ese estado, el desierto deja de ser paisaje y se convierte en maestro. Permaneció así varios minutos hasta que respiró hondo. «Todo está conectado», dijo. «No porque lo entienda, sino porque lo siento». Continuamos caminando. Señalé un arbusto endurecido por el sol. «¿Qué ves aquí?», pregunté. «Veo resistencia», dijo, «pero también entrega. La planta no lucha contra el desierto, vive con él». Esa respuesta reveló que había dejado de mirar el mundo como algo separado. Llegamos al borde de las dunas cuando el viento cambió. Él levantó el rostro. «Antes escuchaba el viento como ruido», murmuró. «Ahora lo escucho como guía». Al regresar al recinto, caminaba en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de vida. La sabiduría que nace sin palabras es una luz que no se ve, pero ilumina todo lo que toca. Y él ya caminaba dentro de esa luz. Supe entonces que el mundo que aguardaba su llegada no recibiría solo sus enseñanzas, sino su estado. Y un estado así despierta lo que siempre estuvo dormido en el corazón humano. Capítulo 9. La palabra que nace del silencio. Había llegado el momento que muchos temen y pocos comprenden, el momento de hablar. Hasta entonces, su camino había sido interior. Había callado el ruido, enfrentado la sombra, descubierto la voz interior y despertado la sabiduría que no necesita palabras. Pero había una etapa más: permitir que el silencio maduro se convirtiera en palabra verdadera. Lo llevé al patio interior del recinto, el lugar donde los antiguos maestros ponían a prueba el origen de las palabras de un hombre. Allí la piedra guarda la memoria de cada voz que surgió desde el centro y no desde la mente. «Hoy hablarás», le dije. Su respiración no cambió. No preguntó qué debía decir. Se quedó de pie, observando el espacio, como si escuchara un eco muy antiguo que solo él podía oír. Se sentó lentamente en el centro del patio, cerró los ojos y permaneció quieto.
No buscaba frases, no buscaba un mensaje, solo dejaba que el silencio dentro de él se asentara como un lago sin viento. Pasaron varios minutos, su respiración se suavizó aún más, y entonces, como si el silencio lo pronunciara a través de él, dijo: la palabra que no nace del silencio, nace rota. Su voz no era fuerte ni solemne, era clara, tan clara que la piedra misma pareció escucharla. Esa frase no provenía de su mente, sino del lugar donde la verdad no necesita forma. Sigue, susurré. Él abrió los ojos apenas. El hombre habla para llenar vacíos, continuó. Pero cuando encuentra el silencio, ya no habla para llenar nada. Habla para revelar lo que ya es. Cada una de sus palabras caía en el patio como una gota precisa que no busca atención, solo expresa su naturaleza. Lo observé con respeto. Esa era la señal. La palabra verdadera no intenta convencer, simplemente existe. Y cuando existe desde el centro, toca donde ninguna otra palabra puede llegar. Permanece así unos momentos más, en ese estado donde el pensamiento no interviene. La palabra que surge allí no es elegida, se revela. Él respiró hondo, y la quietud seguía intacta, como si nada pudiera perturbarla. Entonces añadió: la verdad no se impone, la verdad se reconoce. Esa frase contenía la esencia de todas las enseñanzas. Era el tipo de comprensión que solo aparece cuando el hombre ha sido totalmente atravesado por el silencio. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo su presencia modificaba incluso el aire alrededor. No era un cambio visible, sino sensible, una ligereza, una claridad. Cuando un hombre habla desde ese estado, no es él quien habla, sino lo que vive en su centro. Y ese tipo de palabra no es ruido, es dirección. Le pedí que se pusiera de pie. Su movimiento fue tan suave como su respiración. Caminamos por el patio sin decir nada, dejando que sus palabras encontraran su lugar dentro de él. ¿A qué sientes ahora?, pregunté. Como si no fuera yo quien hablara, dijo, sino algo más profundo que yo. Una verdad que siempre estuvo aquí, esperando ser escuchada. Su voz no temblaba, se sentía asentada, firme. Lo guié hacia la sombra de una columna para que descansara unos momentos. Allí, la luz caía sobre él como si lo señalara. Ese era el rostro de un hombre que había encontrado la raíz de su palabra. No necesitaba fuerza para hablar. No necesitaba intención. La palabra nacía porque el silencio la sostenía. Comprendí entonces que aquello que había despertado en él sería, un día, la fuente de enseñanzas que tocarían a muchos sin esfuerzo. Antes de retirarnos, volví a preguntarle: ¿qué entiende ahora tu palabra? Él miró sus manos un instante y respondió: que no es mía, que habla lo que soy cuando dejo de ser lo que creo ser. Esa frase me confirmó que había cruzado el umbral final del entrenamiento interior. Al salir del patio, el silencio seguía unido a él como un manto. No era un silencio rígido ni forzado. Era una presencia viva, una calma que invitaba a cualquiera a entrar en su propia profundidad. Y supe entonces que aquel día no había aprendido a hablar. Había aprendido a permitir que la verdad hablara a través de él. Ese es el nacimiento de la palabra que transforma, sana e ilumina. Capítulo 10. El silencio que prepara el camino. Aquel día comprendí que él estaba listo para recibir la enseñanza más delicada de todas, la que no se transmite con palabras, sino con presencia. Después de haber descubierto la voz interior y permitido que la verdad hablara a través de él, había llegado el momento de mostrarle cómo el silencio puede abrir caminos que la fuerza jamás lograría. Lo llevé al borde del valle, donde la tierra cae en una profundidad que ha visto pasar a generaciones enteras. Allí, el viento no anuncia nada, simplemente revela lo que ya es.
Nos sentamos sobre la piedra caliente. No hablé de inmediato. Quería sentir si su espíritu estaba alineado para recibir la última llave del entrenamiento interior. Él permaneció quieto, con esa serenidad que solo nace cuando un hombre se ha vaciado por dentro de todo ruido inútil. Tras un momento dije: hay silencios que transforman al hombre y otros que transforman el mundo alrededor de él. Hoy aprenderás lo segundo. Su respiración se volvió más profunda, como si el desierto mismo ingresara en su pecho para prepararlo. Le pedí que cerrara los ojos y recordara cada silencio que había atravesado. El silencio del temor, el silencio de la sombra, el silencio de la voz interior, el silencio de la sabiduría. Cada uno lo había llevado más hondo, pero aún faltaba uno. El silencio que no solo revela, sino que manifiesta. Permaneció así, sumergido en una quietud que parecía no tener fondo. Incluso el viento disminuyó su fuerza, como si respetara su proceso. Entonces le dije: cuando el silencio es verdadero, no esperas que el mundo cambie. El mundo cambia porque tú ya no eres el mismo. Él abrió los ojos lentamente y en su mirada había un brillo nuevo, una claridad que no había visto antes. No era la claridad del entendimiento, sino la claridad de quien ha dejado de luchar contra la vida. Le pedí que se pusiera de pie y extendiera las manos sobre el valle. Lo hizo sin drama, sin intención de provocar nada. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, más consciente. No era un milagro ni un signo externo, sino un reflejo de su estado interior. La tierra reconoce cuando un hombre está en armonía. El silencio en él tenía peso, tenía dirección, tenía vida, y supe entonces que estaba listo para comprender la enseñanza final. La verdadera fuerza no nace del esfuerzo, sino de la alineación. Comenzamos a caminar bordeando la caída del valle. Cada paso que daba revelaba la profundidad de su transformación. No era el mismo joven que había llegado buscando respuestas. Ya no buscaba nada. Ahora era un hombre que sabía escuchar, y un hombre que escucha es un hombre que puede guiar. Al llegar a la cima del sendero le dije: el mundo que te espera no entenderá tu silencio, pero sentirá tu presencia. Él asintió levemente, como quien reconoce una verdad que ya intuía. Mientras descendíamos, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Su luz tocaba su rostro como si lo bendijera, y yo comprendí que había llegado al final de lo que podía enseñarle. Caminamos los últimos metros sin hablar. Su paso era firme, seguro, pero no por confianza humana, sino por una calma que nacía desde un lugar donde ninguna duda puede entrar. Sentí que el desierto mismo lo observaba, como si reconociera que ese hombre estaba destinado a llevar un mensaje que no se escribe en pergaminos, sino en la vida de quienes lo escuchan. Al llegar al final del sendero, se detuvo y respiró hondo, como si sellara dentro de sí todo lo aprendido. Supe entonces que, cuando descendiera al mundo, no llevaría doctrina, sino presencia. No ofrecería discursos, sino verdad. Y que ese silencio que había conquistado sería la semilla de todo lo que un día florecería a través de él. Capítulo 11. La mirada que ve más allá. Al llegar el día siguiente, supe que era momento de mostrarle una dimensión del camino que muy pocos podían sostener: la visión interior. No hablo de visiones externas ni imágenes que confunden a los ignorantes, sino de esa forma de ver que surge cuando el corazón se alinea completamente con la verdad. Lo llevé a la parte más alta del recinto, donde la luz del amanecer toca primero y donde los antiguos decían que el espíritu ve sin necesidad de los ojos. Él caminaba detrás de mí con paso firme, sin prisa y sin temor. Nos detuvimos en la plataforma de piedra. Desde allí el desierto parecía infinito, un océano inmóvil hecho de arena,
tiempo y memoria. Le pedí que cerrara los ojos y escuchara la vida que se movía detrás del silencio. No tardó en entrar en ese estado donde su respiración se une al ritmo del mundo. Hoy aprenderás a ver, le dije, no con los ojos, sino con el centro. Él asintió sin abrirlos. Su quietud era tan profunda que incluso las aves que sobrevolaban la zona parecían evitar hacer ruido. Le indiqué que colocara una mano sobre su pecho. Todo lo que ves afuera, dije, es solo un reflejo de lo que sostienes adentro. Cuando la mirada interior despierta, ya no temes al mundo porque comprendes que tú también eres parte del orden que lo sostiene. Permaneció así varios minutos, inmóvil, respirando desde la raíz de su ser. Entonces, algo cambió en su rostro. Una suavidad, una claridad, como si hubiera visto algo sin necesidad de abrir los ojos. Finalmente levantó la mirada hacia el horizonte. No observaba la forma de las dunas, parecía ver a través de ellas. «Es extraño», susurró. «No veo el desierto. Veo lo que sostiene al desierto. Veo un orden detrás de todo. Y siento que ese orden también está en mí». Sonreí en silencio. Esa era la señal. Cuando la visión interior se despierta, el mundo deja de ser un cúmulo de formas y se convierte en una expresión viva de la misma verdad que habita en el corazón del hombre. Caminamos bordeando la plataforma. Él tocaba las piedras con suavidad, como si reconociera algo familiar en ellas, y comprendí que su mirada ya no buscaba entender, sino reconocer. La visión interior no añade información, revela lo que siempre estuvo allí. Y mientras lo observaba, supe que estaba entrando en una etapa donde su percepción transformaría la forma en que caminaría por el mundo. Descendimos unos pasos hasta una roca baja donde solían sentarse los maestros antiguos. Le pedí que se sentara allí y dejara que su mirada descansara sobre la tierra, sin interpretar nada. Levantó un puñado de arena y lo dejó caer lentamente. «Antes solo veía polvo», dijo. «Ahora veo historia. Cada grano ha viajado, ha sido moldeado. Nada está separado. Todo pertenece». Aquellas palabras revelaban que comenzaba a ver no con los ojos, sino con la conciencia. El sol subía. «Cuando un hombre ve de verdad», le dije, «no mira para juzgar, sino para comprender. La visión interior jamás condena, ilumina». Le pedí que mirara adentro. Permaneció en silencio. Cuando abrió los ojos, vi una claridad nueva, una luz que no provenía del sol, sino de la comprensión. «Lo vi», murmuró, «no con los ojos, sino con algo más profundo, y lo reconozco». Al regresar al recinto caminaba distinto, como si cada piedra fuera parte de un mapa que solo él podía leer. Ya no veía el mundo como algo externo, sino como extensión de su interior. Y supe entonces que un hombre que ve más allá de las formas no puede ser engañado ni detenido. La visión interior se había despertado, y ese don lo acompañaría para siempre. Capítulo 12. El camino que comienza en silencio. Sabía que este era el último día, no porque el aprendizaje hubiera terminado, sino porque lo que venía ya no podía enseñarlo ningún maestro. Él debía descender al mundo, caminar entre los hombres, escuchar su dolor, su confusión, su esperanza, y llevar allí el silencio que había conquistado. Lo llamé antes de que el sol apareciera y caminamos juntos hacia la entrada del valle. Era el mismo sendero por el que había llegado tiempo atrás, pero él ya no era el mismo y el sendero tampoco lo era. Cuando un hombre cambia por dentro, todo lo que lo rodea cambia de forma. Nos detuvimos frente a la primera roca, la que marca el inicio del camino. Él la tocó con la misma reverencia con que se toca un recuerdo vivo. «¿Esto es una despedida?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, esto es un comienzo. Nosotros cuidamos el silencio. Tú lo llevarás al mundo». No respondió,
pero vi en sus ojos una mezcla de gratitud y claridad, la serenidad de quien sabe que ya no puede retroceder. El silencio se había convertido en su raíz, en su centro, en su forma de caminar. Le pedí que se sentara por última vez frente a mí, no para enseñarle algo nuevo, sino para sellar lo aprendido. Recuerda, le dije, el silencio no es ausencia, es guía, no es vacío, es origen, no es retiro, es fuerza. Él cerró los ojos y respiró profundamente, como si cada palabra entrara en su corazón para quedarse ahí para siempre. Permaneció un largo rato así, sostenido por la misma calma que había conquistado en el desierto. Luego abrió los ojos. En ellos no había sombra, ni duda, ni búsqueda, solo presencia. Caminamos hacia la salida del valle. El cielo comenzaba a encenderse con tonos rosados, como si el amanecer quisiera ser testigo del instante en que él cruzaría el umbral de un mundo nuevo. Cada paso suyo tenía un peso distinto, no de carga, sino de propósito. Un hombre así ya no camina por costumbre, camina por destino. El silencio dentro de él no era refugio, era un faro. Nos detuvimos donde el sendero se abre hacia la llanura. Él respiró hondo. No temo, dijo. Antes temía al ruido, a la confusión, a perderme. Pero ahora comprendo que el silencio va conmigo. No necesito protegerlo. Él me protege a mí. Sus palabras eran suaves pero firmes. Le entregué una pequeña piedra, la misma que los antiguos maestros daban a quienes completaban su camino. No es sagrada, dije, es un recordatorio. Cuando el mundo quiera arrastrarte, toca esta piedra y recuerda quién eres en silencio. Él la tomó con respeto, el viento cambió, era momento de partir. Lo miré por última vez, no como maestro, sino como guardián de un umbral que él ya había cruzado. Cuando hables, que tu palabra nazca del silencio. Cuando escuches, escucha con el corazón. Cuando camines, que tu paso sea presencia, y cuando dudes, vuelve a tu centro. Él bajó la mirada para honrar cada instrucción, y luego alzó el rostro hacia la luz creciente. «Estoy listo», murmuró. Descendió por el sendero sin volver atrás, no porque quisiera olvidar, sino porque sabía que el silencio que llevaba ahora dentro era suficiente. Lo vi alejarse hasta que su figura se volvió un punto en la llanura, y comprendí que ese silencio sería la semilla de algo que cambiaría al mundo, no por fuerza, sino por verdad, no por ruido, sino por presencia, no por doctrina, sino por vivir desde el centro del alma.